La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. El sentido del humor es fundamental en política. Sin sentido del humor los políticos no podemos vivir y a mí me gusta mucho el sentido del humor. Y se nota. ¿Os imagináis a Feijóo saliendo a un meeting con esta música? Creo que... Yo prefiero imaginármelo entrando, para que entre animado. Claro, Porque claro, tropezándose como en la boda de Almeida, ¿no? Cuando digo saliendo, me refiero saliendo al meeting, no saliendo del meeting. Vale, perdón. Creo que le han puesto un profesor de sentido del humor, está en primero de sentido del humor. Tony Cantó, John Barrera, Marina Lobo, Peraznar, ¿qué tal todo? ¿Todo ¿Qué bien? pasa? Buenos días, Chuck Norris. Buenos días. Estamos súper bien. ¿Qué pasa, Chuck ¿Qué Norris? pasa, Van Damme? ¿Qué pasa, Van Damme? Esperando que nos des con la mano abierta en cualquier momento. Pero Chuck No me Norris y tú parezco en nada, Chuck sí, te pareces un En montón. nada. La única diferencia es que Chuck Norris reparte mamporros y tú reflexiones certeras. Y yo y Noam Chomsky. Déjate el bigote una temporada, a ver qué Oye, tal. que mañana se celebran las primeras elecciones de este ciclo electoral intensísimo que nos va a llevar hasta el verano. Va a ser duro esto, ¿no? Va a estar guapísimo. Va a tío. estar increíble. Bueno, antes de entrar, vamos a comentar algunas de las cosas llamativas de la semana. La primera, la reina Sofía, que estuvo en el hospital, pues ya está bien. Parece que he dicho, pero ya está Pero bien. ya está bien, ¿no? Pero ya está Pero bien, hombre. no, ya está bien la reina. La Sofía reina ya estuvo está en el bien. hospital, la Pero reina ya Leticia está bien. estuvo coja. ¿Qué está Sí. pasando con la monarquía? Hay una maldición. ¿Hay una maldición? El caso es Froilán que tiene ojeras, esto Fue hay que el mirarlo 14 también. de abril, fue hace poco. eso es de ir a Leganés, ¿te acuerdas de la semana pasada? Es decir, que se fue a un polígono industrial. Volvió a salir un- de fiesta, y eso que llevaba un año sin salir. Después de la boda se fue a un gym a un polígono industrial. Pero En Leganés. Era un Sí, gym de sí, CrossFit. sí. Pero me Era acuerdo un mucho gym. de lo que dijiste, de quién fue el que le dijo Leganés, y Florán diría, ¿Lega qué? ¿Leganés? Y luego dijo, pues cómo mola Leganés. Y alguien le dijo, el Leganés, la España vaciada. Hay una imagen de televisión, salía la reina y mientras la gente, los fotógrafos querían preguntar y los reporteros y tal, hubo un pequeño disgusto para los periodistas porque se cruzó un fan, supongo, ¿no? A ver. Señores de cuadro, quítese de medio. Quítese de ahí, señor. Madre mía, quítese. Se ha enfadado. La foto buena que tenía. Oye, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas de que echaron a Juan Carlos así. En Zarzuela dijeron, señor. El de cuadros. Pero el de cuadros no debía ser. El de los cuadros. Eso ¿no? es, sí. ¿Cuál? el de la escopeta, quítese. Bueno, esta semana fue 14 de abril, con motivo de esta efeméride, hubo algunas manifestaciones para pedir la Tercera República, no había mucha gente, los cánticos estaban bien. ¡Monarquía! ¡Que se vayan, se vayan, se vayan! Sí, la verdad es que pedirles a los reyes que se vayan históricamente ha salido siempre bien, ¿verdad? Muy bien. Siempre han dicho, pues es verdad, han cogido la maleta. Pues me voy. y se han marchado. Si no me quieren aquí, Y me se voy. juntaron con los de Ferraz. Hubiera estado sido interesante, Pero ¿no? no ha sido el único Porque siguen señor ahí. con mensajes claros de la semana. El presidente Sánchez estuvo en un hospital en Cantabria y allí una persona le gritó esto. A todas y... Bueno. Madre mía. Bueno. Por 7 votos tienes el Bien. culo roto. Pero qué obsesión tienen como algunos hombres heterosexuales por decir cosas como que te den por el culo, Claro. tienes el culo roto. Yo no sé de dónde viene esto, pero es para analizar, ¿eh? Sí. A mí lo que más me gusta de este audio, que es todo lamentable, es el bueno, Bueno, tampoco tan roto, tampoco no ha sido tan Bueno, duro. Bueno, Está. si tú supieras. Está muy bien la reacción de Pedro Sánchez. Bueno, no se te Es ocurre el nada sí, sí. mejor, ¿no? No se Claro, preocupe. es el sí, ya te vimos, ¿no? Todavía moderno. estábamos con Ahora lo luego te rancio, veo ¿no? y te llamo. Bueno, no ha sido la mejor semana en cuanto a formas tradicionales de lanzar mensajes políticos. El número 3 de Más Madrid usó la asamblea para hablar a los seguidores más jóvenes de estos señores que están muy fuertes y hablando de ser ricos. A ver si os suena esto que dice Emilio Delgado.
Hoy voy a hacerlo en el lenguaje de su amigo el estafador Yados, a ver si así tengo más suerte. Ay, no. Bros, déjense de fucking excusas y hagan su trabajo. Ay, qué Me pica un cosita. poco. Y en esa asamblea igual una ducha fría a las 5 de la mañana a alguno le vendría bien. Igual hablar de parques y de bancos y estas cosas igual vendría bien. Escúchame, Sí. Pino, hacemos unos fucking burpees y ya seguimos con la fucking tertulia. Pino, ¿tú haces Venga, burpees? No, bro. La campaña vasca ha sido bastante anodina hasta hace una semana, que empezó a calentarse, y sea como sea, hay quien disfruta de todas las campañas. ZP, por ejemplo, disfruta mucho. Hombre. Pues tengo ganas de campañas electorales. Oh, claro. La gente es que le ríe hasta eso. Tengo se ganas va- de campaña. Hacen. Pues se va a hinchar. Es que yo creo que la anima en el autobús, como que suben todos, ¡que Claro. nos toca campaña electoral! Sí. ¿no? Y él es Campaña el, de animador. él coge el micro, ¿no? Además. Sí, sí, total. Tiene ganas porque en los mítines puede meter esos chistes que quedan muy bien y los hace muy bien. Ahora toca uno de Casado y Rajoy después de haber visto a Feijóo. A mí Pablo Casado me parece un santo. Un santo. Y Rajoy un arcángel. Queda siempre la buena nueva. La gente es Claro. como si va a Ricky Gervais. No, ¿sabes? no, Que es ya totalmente. sabe que se va a reír, diga lo que diga. Sí, de hecho hay gente que no es socialista y va a ver mítines del PSOE porque es un bolo de Lo hemos ZP. dicho alguna vez, pero debería venir a la tertulia, pero como cómico. Como cómico, O sea, no, lo vamos a hacer. Claro, eso Sí, puede sí. pasar. O Bueno. sea, puede pasar. O sea, puede ¿Puede haber, pasar? Sí. puede haber gente de izquierdas que Sí. vaya a ver un bolo de Miguel Lago porque le hace gracia. Claro. Quiero Sí, decir, sí. Hay quien se ha puesto más serio en la campaña, como por ejemplo el ZP de ahora, que es Pedro Sánchez. Enfrente lo que tenemos es lo que le dije tanto a Abascal como a Feijóo el otro día en el Congreso de los Diputados, la nada y el lodo. la nada y el lodo. La nada y el lodo. lodo. La- Es la que nada y el poético, suena lodo. hasta poético. ¿A qué es un libro? Pero A que todo esto es una campaña de marketing y dentro de un año, después de Manual de Resistencia, viene la nada y el lodo. Pero no Lo- se entiendo lo- muy bien, ¿van juntos? ¿O es que hay nada en el lodo? La ¿O nada lodo en en el la lodo. nada? O sea, no, Bueno, Tendrás que comprar me el estoy libro. agobiando. y otro título posible para el siguiente libro de Sánchez podría ser bueno. Bueno. Se lo está guardando para cuando suba Desde Facebook. el PP en Madrid aprovechan para hablar de economía por fin, con unos datos poco certeros, pero algo tienen que decir al respecto. Cuca Gamarra. Desde que Pedro Sánchez ha llegado al gobierno de España, se han subido 69 impuestos. Pero es que se han llegado a crear 10 tributos. Hay 10 impuestos más. Bueno, y la gente de 15.000 al año Pagan 54%. 54%. Sí, Claro, todo son eso, 1.000 todo eso. pavos. El asunto de la corrupción, las mascarillas y las comisiones al respecto también ha llegado hasta Bruselas. Allí la nueva manda más, Nadia Calviño, ni se ha enterado de que a lo mejor la llaman a la comisión del Senado, ¿no? El PP ha pedido que comparezca en el Congreso por el caso Coldo. ¿Prevé hacerlo? Y la verdad es que no sé de qué me está hablando con la segunda pregunta. Me gusta muchísimo. Está muy bien. Es lo mismo que tiene que decir en la comisión. Me he quitado, Exactamente. es como decir, me he quitado toda la mierda esta que teníais Sí, ahí de claro. encima. Estoy aquí, Pero- fucking good. Nadia Calviño es la típica que ya no sabe hablar español. ¿eh? Eso O sea es. que sí. Es que ella dice, yo es que sueño en inglés. Y I dream in English. Me río de los chistes I don't ingleses. understand. Mientras tanto, Bolaños, el ministro de los pactos, sigue tratando de sacar adelante otro. Este es el más difícil, pero no será porque no se pone pesado con renovar el Consejo, ¿no? La situación en la justicia es límite. Está habiendo retrasos. Bueno, siempre lo subo. Quiero decir, retrasos siempre hubo. Límite y retrasos, Y eso sí van juntos. hablando de retrasos, parece que ahora ya sí, por fin alguien va a hacer algo con la Fundación Francisco Bueno, Franco. bueno. Escuchamos al ministro Ángel Víctor Torres. Y esa ley dice claramente que no cabe fundaciones que vanaglorien a aquellas personas, colectivos, asociaciones que hicieron apología del franquismo. A ver, con la Fundación Franco ha estado a punto de pasar lo mismo que con Franco, que se mueran de viejos. Claro, total. Igual estaban esperando a eso. Claro, es decir, mira, no la vamos a cerrar porque al Hay que final ya se van a ir dejarlos, muriendo. poco a y poco. ya Sí, estaría. pero... ¿Qué? Ah, ¿Qué? que hay nuevas que vienen generaciones. los de detrás. Claro, Vienen los es que nietos. Los parece nuevos que se cachorros. mueren y se acabó, pero Esto no. se hereda, ¿eh? Esto se hereda. Ah, y claro, mientras como ellos tanto- defienden que la memoria histórica también incluye eso, Claro. no lo entienden del todo bien, pero ellos lo dicen. Bueno, Mientras tanto van pasando cosas en Oriente Medio y los políticos españoles quieren participar del hecho. Desde Sumar piden una medida muy drástica que es sacar a Israel de las Olimpiadas. Excluir a Israel como Estado en los próximos Juegos Olímpicos que se celebrarán este verano en Francia. así Que ya aprenderán. está bien. Con Pero un Eurovisión no lo hicimos y nos van a dar 0 puntos. Pero, Por idiotas. un momento, ¿qué autoridad tiene España para llamar al Samarán de turno y decirle, oiga, Hombre, para llamar a Samarán We pueden wa- hacer una ouija ahora mismo. sí, pero al Samarán de turno he dicho, Ok. que es que no sé quién es el jefe El de toda quien sea. del rollo de los anillos ahora. Pues no lo sé. Al señor de los anillos. Le, No le lo llaman y sé. A dicen, ver. hola, Señor I de call los you anillos. from Spain. Es verdad que I want Israel. Que no dejéis enterar. Sí. A ver, puede ser que Sánchez ganara un decatlón o como se llame, puede ser.
Sánchez en las Olimpiadas lo ganaría todo. Todo. Absolutamente. Ahora, a ver quién no le da ninguna medalla a Israel, ¿eh? En las Olimpiadas, a ver quién es el bonito. Claro, que... llega después el ataque de Irán a Israel. Hubo una carrera por ver quién condenaba antes el asunto. Sánchez tardó unas horas, pero lo hizo. Desde España hemos condenado el bombardeo de Irán a Israel. Yo creo que está claro, pero para Feijóo eso no es una condena, y eso que Irán es el enemigo número 1 del mundo, ¿no? Para algunos, en palabras confusas de Feijóo. Digámoslo claro, Irán es la principal amenaza desestabilizadora en la región de Oriente Próximo. Mira si es desestabilizadora, que no le puede decir desestabilizadora. Que igual Irán es una provincia de Badajoz para Feijóo. ¿Sabes qué pasa? Es que eso me parece a mí, ¿no? Claro. Habrá preguntado a alguien... ¿Irán dónde está? Sí, ponedme al día de esto, ¿no? Bueno, hacía tiempo que Feijóo no tenía un lapsus, y eso porque cada vez está más cómodo, más natural, tanto que a veces se pasa. Atención a cómo habla del presidente y la vicepresidenta. Hasta la Yolanda, perdón, hasta la vicepresidenta Yolanda. La Yolanda. La Yoli. No, pero la Yolanda, esto no es la harina esa que anuncian, la harina con huevo. La Yolanda. Es que suena a la Yolanda, suena a eso, huevos, ¿no? la Yolanda. Pásame la Yolanda, que voy a hacer un bizcocho. Es la gogo de Fabric de 1993. Pero es igual, yo creo que luego en el PP hablan así realmente, ¿eh? Claro. Y claro, de vez en cuando se les escapa en algún mitin. Vamos a ver qué opina de todo esto el Santiago. El presidente del gobierno ya demuestra con quién está. Está con los aliados de los aliados de su gobierno. Uf, qué lío eso, ¿no? Sí. Vaya lío, los aliados de mis aliados son mis amigos. Qué panorama más gustoso. Mola. Bueno, de los que estamos aquí, la única que tiene tablas en el sentido teatral de la palabra eres tú, Jum. Bueno, gracias. Sí. ¿Cómo te gusta que te hagas esa pregunta? Me gusta que me hagas esta pregunta. ¿Cómo estaría en el teatro, Jum? ¿Me vas a hacer una entrevista? No, te voy a preguntar. ¿En inglés? ¿Qué tal improvisas? Improviso bien, pero nunca he tenido los, ¿cómo se dicen? Los redaños de subirme a improvisar con la gente esta de impro, por ejemplo. ¿Nunca has hecho un taller de improvisación? ¿Nunca has hecho una clase de improvisación? Sí, hace muchos años. ¿Sí? Improviso en mi vida, pero no me he subido nunca a... Improvisas en tu vida como es evidente. Como es evidente, porque digo chorradas, ¿no? Pero la gente que lo hace bien, como esta muchacha con la que vamos a hablar, yo la admiro mucho porque a mí me da mucho respeto. Sí. La verdad es que es uno de esos curros que cuando te dedicas a la comedia y ves a improvisadores buenos encima del escenario, flipas. Porque mucho, todos tenemos la sensación de que, bueno, se nos ocurren cosas más o menos inteligentes, certeras o que son graciosas, bueno, inteligentes. Lo que sea. Gracias. Bueno. No te metas con Empezamos churros. bien, pero ya hemos ido bajando, ¿eh? Pero claro, cuando ves a esta peña en el escenario dices, pero ¿cómo les va el cerebro, no? Claro. ¿A qué velocidad les va Judith el cerebro? Martín, ¿cómo estás, Judith? Buenos días. Pues muy buenos días. ¿Cómo te va el cerebro? ¿Cómo te va el cerebro? Pues bastante lento, o sea, siempre me he considerado una persona bastante lenta. De hecho, yo al principio cuando empecé a improvisar era un paquete, tardé mucho tiempo en empezar a sentirme a gusto. Era como, yo quiero improvisar, pero no había manera. Lo digo porque también hay esta cosa como que uno nace rápido de cerebro y es mentira, se puede aprender a improvisar. Sí. Se entrena, totalmente. ¿no? Pero Se entrena. Un experto en improvisación como tú es alguien que siempre tiene algo que decir. Al contrario. ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que hay uno de los bloqueos primeros que hay cuando empiezas a improvisar es la presión que tú te creas para decir cada cosa que dices, haces, propones, sea súper inteligente, súper graciosa, ¿no? Súper gracioso, exactamente. Y cuando aprendes a que realmente lo primero que te pase por la cabeza, eso es lo que vale. Por malo que sea, de hecho, cuanto peor sea la idea, mejor. Al menos esa es mi manera de entenderla. Me parece dificilísimo. Yo tiro con esto, ¿no? Lo que sea. Claro, pero de repente dices atún y es como, bueno, pues yo estaría vamos luego con atún. comiendo techo toda la noche en plan, ¿por qué dije eso? Y no Claro, Claro, es que esto me pasaba a mí, te diré que el primer año y el segundo, y es que también soy una abuela de la impro, llevo muchos años. Ostras, tú inauguraste la impro, ¿eh? Yo inauguré la impro. Tú le quitaste la H a la palabra improvisación, tú le quitaste la H. De hecho, se llamaba improvisación cuando empezaste y ahora todo el mundo dice improvisación. No, de hecho, se empezó antes en Madrid. Bueno, ya no te digo, empezó antes en Estados Unidos, luego saltó a Argentina, luego a Madrid Valencia, luego Madrid, diría. En realidad la empezó Cristóbal Colón, ¿no? Que dijo, bueno, pues vamos a las Indias. Y vamos. Pero espera, acabas de decir una cosa, improvisación argentina, eso no acaba nunca, ¿no?
Eso no acaba nunca. De hecho, hace poco estuve en Buenos Aires y fui a hacer un espectáculo donde improviso bastante. ¿Qué pasa? Que yo estoy acostumbrada a actuar aquí donde tengo que estirar a la gente para que me digan cosas. Yo siempre aviso a la gente, tranquilos, nadie sube al escenario, nadie está obligado a participar, porque esto a mí me molesta bastante, pero bueno, es como quien quiera, pero claro, ahí tengo que preparar muy bien el terreno, calentar mucho a la gente, tal, predisponerla. Claro, fui a Buenos Aires, lo primero, nada más salir al escenario, suelto una... O sea, ya la gente... Bueno, yo quería ser astronauta. No, yo quería... Pero una cosa que los tuve que frenar, pero claro, al minuto 1 dije, a ver, es... Bueno, fíjate, así ha llegado Milei, improvisando. Bueno, de hecho, todo lo que pasa... Yo quería ser presidente, pero no supe cómo... Molaría mucho pensar que todo lo que está pasando en Argentina es un ejercicio de impro, ¿no? La propuesta es esta, a ver cómo salimos de aquí. Cuando te sale en impro un heckler de estos que te va a liar pues una gordísima en el show, en comedia puedes o ignorarlo o jugarlo, pero en impro casi mejor. Si le da por subirse, no sé. ¿Qué ha pasado esto? No, eso hay que evitarlo a toda costa. O sea, te quiero decir, yo por ejemplo, o sea, yo no subo a gente al escenario. Vale. Y luego cuando normal, o sea, que nos había pasado hace años, ¿no? Que sí que subíamos mucho gente al escenario y todo esto. También nos venía un tipo de público, pues mucha gente que venía alcoholizada, que venía pues de despedida, de lo que fuera, por lo que sea. Y entonces, o sea, habíamos llegado a momentos peligrosos, porque hay un juego, por ejemplo, que es las marionetas, que tú te dejas manipular por la gente. Yo con esta voy con un cuidado con quién subo. Ay, Dios mío. Porque claro, yo eso, o sea, yo antes era muy flexible, pero ahora tengo 2 hernias discales. O sea, claro. Bueno, incluso puede ser peor si de verdad te confunden con un muñeco y quieren hacer cosas que dicen no. Claro, encima de un escenario la gente, si no controla mucho, se pone muy nerviosa. Y si quiere estar ahí, como le coge el tabardo de quiero... Bueno, ¿qué os voy a contar? Os habrá pasado de gloria, ¿no? Sí. Oye, estás en el Spy Texas de Barcelona con Asesinato en el Club. Cuéntanos un poco el formato, porque no termino de entenderlo. O sea, tú eres la única que no sabe quién es el asesino ni el muerto. Sí, somos 4 improvisadores y entonces... exacto, el que se genera pues una serie de personajes también con jolina, no me va a salir. Improvisa un poco, improvisa un poco. Tómate un café. ¿Ves cómo no? Es que no me tomo café. Con sugerencias, coño, que no me salía. Con sugerencias del público, y entonces con esos personajes, bueno, nosotros vamos creando, y en una época que también nos dice el público y tal, pero bueno, es el público el que decide quién muere primero. Y después de plantear una serie de situaciones, luego es el público que decide quién ha sido el asesina. Por eso somos más mujeres en esta compañía que hombres. Si tuviera que decidir aquí el público quién muere y quién es el asesino, ¿quién sería? Hombre, depende de aquí, de nosotros, en esta mesa. 4, dices. Hombre, sería Javier seguro. ¿El asesino o el que muere? El asesino. El asesino. Yo veo más a Yum en el papel, ¿eh? Es que mira, no te yo usaría igual la muerta, porque siempre se muere o el negro o la gordita. Yo me veo de policía. Siempre son los que pillan. Entonces o la rubia, ¿eh? Sí, pero tú eres teñida, no cuelas. Yo sería... Espera, despedido. A ver, no hay papel para esperar. A ver, claramente yo soy el asesino y Javier, que es Chuck Norris, sería un poco el que resolvería la vaina, ¿no? Ya. Sí, pero siempre dicen el que menos parece. O sea, si hay un personaje que pasaba por ahí, un repartidor, ¿sabes? Claro. De globo, ese será el asesino. Siempre la gente es así. No todo el mundo la tiene en la cabeza, pero en este estudio, ahora mismo, en las 2 partes del estudio, Paqui sería la asesina, sin duda, porque tiene años de rabia. Dando vueltas. Años de radio. De radio. Entonces, ¿cómo se decide lo que el público quiere? ¿Votan antes de entrar o cómo se hace? No. Esto se hace también. Preparamos al público por esto que te comento, que la gente, al menos en Barcelona, se quedan como así, como con un palo en el culo cuando les preguntas cosas. La gente en general es la alegría de la huerta. Bueno, sí, claro, no sé, tampoco he trabajado mucho fuera de Barcelona, pero aquí es así. Y entonces, ¿qué hacemos? Cuando entra el público ya los recibimos y les explicamos, oye, este es un espectáculo donde nadie sube al escenario y tal, pero preguntamos cosas. Y os vamos a decir qué os vamos a preguntar durante el show para que ya le vayáis dando vueltas. O sea, imagínate, ya les preparamos. Que tú estás con Polonia en TV3, has hecho de Cospedal, de Cifuentes, de Irene Montero, de Marta Pascal, de mucha gente, ¿no? Sí. Bueno, ahora te digo que políticamente están muertos todos los personajes que hacía. Sí. Pero se han ido muriendo todos.
A ver si eres tú. Pídete, oye, Es que creo que soy yo. pídete a Ayuso. No, pero Ayuso, ¿quién la hace? Agnés, ¿no? No, Ayuso la hace Lara Díez. Ah, vale. Igual puedes repetir Virgen del Rocío, ¿no? Sí, es un personaje que te ha traído muchas alegrías. Sí, seguro que te sale fenomenal. Vaya. Hombre, ganaste la demanda al final, ¿no? Bueno, espérate. Espérate los recursos. Exacto. A O sea, ver, yo muy alegremente, cuando salió la noticia de que habían archivado la causa, yo muy alegremente puse en tuit de, bueno, ya está, pum. Y, ha ganado la libertad de expresión. Mi abogado me dijo, van a recurrir Hombre, a porque tira para atrás. Yo mirando un poco lo que es la religión católica diría que como mínimo son perseverantes. Entonces yo nunca... Son perseverantes mucho. Dice, espérate porque ellos van a recurrir y bla, bla, bla. Entonces, llevan 2024 años RQR, Pero, quiero decir Judith, yo quiero saber un poco cómo fue ese juicio, porque yo me acuerdo cuando Flo nos contó cómo fue el juicio el de lo de entrecomillado, Chiquito, ¿no? que decía, el juez le decía, es cierto que usted ha dicho cosas como Hal, pecador de la pradera, tal, por el plagio a Chiquito, ¿no? Entonces, ¿esto qué te dijo? ¿Es verdad que usted ha dicho que la Virgen María es virgen, está hasta el coño de serlo? Pues mira, te voy a defraudar porque también yo tenía mucha intriga, pero es que no llegó a pasar eso. No llegó a pasar. O sea, lo llegaron a archivar antes. Vuelve a hacer algo. Bueno, a ver el recurso, Ahora por San Jordi. mal, Ahora pues. el martes por San Jordi. Vuélvete a poner el Pues traje. te digo una cosa, el juez como juez bien, pero como improvisador fatal. ¿Por qué no sigues con la propuesta, hombre? Claro. A ver, síguela. Sí. Además todo el mundo decía, no, tienes que ir de Virgen del Rocío Vestida, con el ¿no? paspartú Qué ese guapo. que llevaba. Es verdad Bueno, que imaginar vaya. esto, hablábamos antes fuera de micrófono, Marina, el caso de que en fin, no vamos a Y recordar las por qué, cosas. pero fue por llamar algo a alguien 16 veces. Yo me pregunto Al si menos 16. al menos que yo 16, creo que sería ¿no? más, pero bueno. que llamó algo a alguien. Llamó. No quiero decir ni lo Te que dijo, llamó ni a quién se lo llamó. Tú eres un algo. Sí. ¿Puede usted repetir 16 veces esa palabra? Bueno, oye, Judith, qué suerte con esto. ¿Hasta cuándo estáis? Pues estamos... Con lo de la hasta obra, mayo. ¿eh? O sea, sí, no, sí, no con sí, el sí, juicio. sí, obra, sí. ¿vale? Con el juicio Con lo de- también, sí, con el sí. juicio. No estaremos hasta mayo, los viernes estamos y esperemos, como está yendo súper bien, gracias a Dios, gracias a la Virgen de Rocío. Gracias a la Virgen de Rocío. Va a ser la Virgen de Rocío, sí. Va a sí. ser la Virgen de Va a Rocío, ser pues la Virgen. esperamos ir prorrogando. Judith Martín, en el Spy Texas de Barcelona, con Asesinato en el Club. Gracias, Judith, un beso fuerte. Pues muchas gracias a vosotros, os sigo mucho, No me digas. soy muy fan vuestra y un placer haber estado aquí. Adeu. Adiós, Judith. Eso último era impro total. Total. Se lo acaba de inventar sola. Vamos. No sabe ni en qué emisora está. Eso último era de, bueno, venga, va por aquí. Bueno, hecho bastante insólito esta semana. El ministro de Transportes y Tweets, que es Óscar Puente, ha hablado más que tuitear. Estuvo en un desayuno informativo. Se le vio cómodo en lo oral, aunque habla como tuitea, muy breve. Voy a intentar en esta primera intervención ser breve, ser didáctico, a ver si el rato nos sirve un poco a todos. Estoy seguro que tenía el móvil en el bolsillo e iba escribiendo mientras. Sí, o sea, seguro. no puede parar, es Tenía como el es un micrófono vicio. para- Lo que pasa es que transcribía justo oralmente. después dijo una de esas cosas que son muy paradójicas dichas por él. En un momento como este, convulso, en el que, bueno, pues todo va a veces a golpe de tuit. No sé por qué. A él lo que le molesta es que tuitee más gente. Porque yo estoy segura que llegará un momento que solo estarán él y Rufián. Totalmente. Pero Y el últimamente resto serán bots. ¿tuitea menos o es que yo me he metido menos en No, Twitter? no. Al Tuitea lo ministro mismo. Puente se le pueden decir muchas cosas, pero nunca le podrán decir que no es sincero. Por ejemplo, si se le pregunta qué opina de los políticos, Nos hemos convertido en políticos que dicen en cada sitio lo que se quiere oír. o qué opina, por ejemplo, el ministro sobre las comisiones para investigar lo de las mascarillas. ¿Y qué espera, ministro, de las comisiones de investigación que se han creado en el Congreso y en el Senado? Pues no espero gran cosa. Pues hace muy bien. Hombre, un par de tweets virales por lo menos. malo Además será. hay una cosa, ¿os acordáis de ese momento que pasa a veces en la cartelera que hay dos películas que son exactamente igual Sí. y que se estrenan como aquella de El ilusionista y El truco final? Sí. Que son pues es ahora está pasando lo mismo, hay dos comisiones exactamente Es verdad. iguales. ¿Quién ha copiado a quién? Una de las personas que irá a una de esas comisiones en el Congreso será Ayuso Peña, la portavoz del PSOE. Ya le adelantan algunas preguntas para que se las vaya preparando. Señora Ayuso, ¿estaba usted sentada en el Consejo de Ministros que aprobó casi 400 millones de euros para Quirónsalud? Porque de ser así, aprobaba usted fondos públicos para el mejor cliente de su pareja. ¿Ha dicho Consejo de Ministros? Consejo de Que Ministros. los Me ha áticos asustado. no se reforman, son los Igual se que digan, refería a no, otro no fueron consejo, 400 millones, fueron 600. ¿Qué te parece? Díaz Ayuso, que por supuesto va a disfrutar esto, ya está Hombre. calentando motores, reunió a la prensa y dijo... Antes de comenzar,
Quiero contestar a la prensa unos breves mensajes, ya que está aquí. Ya que está aquí. ¿Qué quiere contestar? Vamos a escucharlo. Ya que está aquí, nunca está donde ella está. Que yo no mentí. 2, que tenía razón. Y 3, que todo lo que está pasando obedece a una cacería política. Bueno, quiero que terminemos con un asunto que es a la vez divertido y grave. No has podido evitarlo, ¿no, Pera? No puedo. Aparte tengo delante a uno que no había caído en ello. Del universo. Sí, son esas veces que sabes que lo va a hacer y no puede. Le hemos dejado. ¿Os habéis enterado de lo de la eurodiputada socialista Clara Aguilera? Esto es una maravilla. Están grabando un documental sobre la explotación animal en granjas, entrevistan a esta eurodiputada y lo que dice con la cámara encendida pues no se parece mucho a lo que estaba diciendo cuando está sin grabar. Uno de los documentos del año. Yo no estoy de acuerdo con que en ninguna actividad agraria ni ganadera se haga daño a animales. Correcto. Vale, yo no estoy de acuerdo con que ninguna actividad. Esto es delante agraria, de la cámara. Muy bien. Sí, tal. Con la cámara encendida y sabiendo, me están grabando, voy y digo esto. Ella cree que se apaga la cámara porque ve que hay una luz tal y entonces dice esto. Porque a mí me da igual la felicidad del conejo, del pollo, del gato. Por mí, vamos, me da igual, yo me los como. Yo me los como. Y al gato ese día se lo come. Un momento, la mujer tiene razón. Claro. Oye, que les cuiden bien, pero yo no voy a dejar de comer carne. Yo me voy a comer ella, pero vale, pero el gato había que meterlo ahí también. No Oye, sé. igual el conejo no le gusta tanto como el gato. Hay que matar el pino. A mí me da igual, yo me los como. Y antes me la como. hablaba con David Walliams, que es uno de los autores de Little Britain, que es uno de los shows de sketches herederos de los Monty Python. Está sentado con nosotros Javier Durán, que es copresenta el podcast Vagos y Maleantes. Ha sido director y guionista de algunos de los programas de humor más famosos de la televisión, ahora digo cuáles, y acaba de publicar ¿Qué han hecho los Monty Python por nosotros? En plataforma editorial. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Muy bien. Claro, entre ellos tú has hecho Polvo de Estrellas y el Leitmotiv de Andreu Buenafuente. Es decir, tú has sido jefe también de Pera. Sí, lamentablemente para él. Pues todo lo contrario, tío. Te iba a echar aquí como unas flores enormes, pero no lo voy a hacer porque queda como un poco raro. Pero pero cuéntame. ¿Qué ha hecho Javier Durán por nosotros? Sería el título de mi libro. ¿Qué hacía Pera por vosotros en Leitmotiv? Hombre, no, esto sí que está feo. No me gusta esto. No me mola nada. No te está gustando esto. No me gusta nada. No, porque ahora te va a preguntar cuánto le pagabais. No. Improvisado un poco. No me quito el sitio, que eso ya es bastante. No. Además, coincidimos poco. Porque cuando yo me incorporé, yo venía de estar haciendo también con la misma productora, pero en Valencia, y estaba él ya yéndose. Pero o sea, no colocaba sillas y las pegaba al suelo para que veas. Maravilloso. Es maravilloso porque estuvo poco también. Te digo, si hubiera estado 2 meses más. Sí, porque mucho cansa. Porque es de hablar poco, pero. ¿Echas de menos la tele, por cierto? No. No, nada, cero. Pero porque es un día a día. Menos, es que es trabajar. Y el trabajo no se echa de menos nunca. Bueno, pero hay trabajos mejores y peores. Sí, hombre, el mío es maravilloso, pero es trabajo. Y entonces cuando yo como Fernando Gómez, yo si no pudiera hacer nada, soy muy partidario de no hacer nada. Me veo muy capaz, ¿no? Que decía, estoy muy capacitado para no hacer nada. Sí. Cuando has podido tener más tiempo libre y no un trabajo diario, o bueno, era lunes a jueves, ¿no? Te has dedicado a escribir un libro y lo has escrito sobre algo que a ti te apasiona, que es los Monty Python. ¿Por qué específicamente la vida de Brian? ¿Crees que es el paradigma de la comedia? Es que la vida de Brian, a una generación, a varias generaciones, pero la mía en concreto, nos explotó bastante la cabeza porque nos dimos cuenta de que se podía hacer humor de cualquier cosa. Que llegaban unos señores ingleses y cogieran las sagradas escrituras y iba a decir se mearan en ellas, ¿no? Pero casi. Que hicieran una comedia y una sátira y que eso se estrenara en cines y que decir, hostia, yo quiero hacer esto cuando trabaje o cuando no trabaje. Y creo que es una peli fundamental para la comedia en España y en el mundo. O sea, tiene una repercusión, de hecho ahora se podría reestrenar, ojalá la reestrenen y me hagan publicidad del libro, porque está el mundo ahora mismo para reestrenar la vida de Brian. Bueno, la vida política es un poco la vida de Brian. Sí, eso sí. El Frente de Liberación Nacional no, el Frente Nacional Popular de Judea. Eso es al lado de lo de Sumar y Podemos, eso vamos. Eso es la izquierda eterna. Podría haber hecho ayer ese sketch. ¿Tú lo has visto recientemente en muchas ocasiones? Unas cuantas veces ya. Sí. Y hace poco, en el último año, por ejemplo, ¿no? No, ya la he visto para escribir el libro. 3 o 4 veces. Claro. Entonces, ¿hay algo 5 así este último año que te haya sugerido esto si lo revisa ahora yo qué sé, pues el wokismo más estricto o la derecha más rancia, van a decir que hay que quitarlo? La parte de Loretta, que es un poco la que ha envejecido un pelín peor, pero yo... Recuerda la parte de Loretta, si quieres a las voces. No, es uno de los miembros del Frente Popular de Judea que quiere tener un hijo y quiere ser una mujer. Sí.
y quiere que le llamen Loretta. Y ellos se ríen de ella como diciendo, tú no puedes tener hijos porque eres un hombre, ¿no? Sí. Y en eso fueron los adelantados también, es decir, que han abierto ahí melones que ahora mismo están discutiéndose en la actualidad, ¿no? Y eso es espectacular. Pero no solo abriendo melones, sino haciendo chistes sobre ello, que ahora hay casi todos los especiales de Netflix del último año hay un bloque de eso. Sí. O sea, en todos, Dave Chappelle, Ricky Gervais, todo el mundo tiene un bloque de eso, y Monty Python lo hizo ya hace 50 años. Hace 50 años. Bueno, hay, la Virgen María la interpreta... uno de ellos. Bueno, no es la Virgen María, es la madre de Brian. Es la madre de Brian. Quiero decir, es la Virgen María buena. Esta confusión me gusta porque hubo un debate después en la BBC, después de la película, y un arzobispo y un periodista ultracatólico pensaban que, porque no habían visto el principio de la película, que Brian era Jesucristo. Y estuvieron todo el debate diciendo, es que te estás riendo de Jesucristo y tal, y ellos estaban flipando, como diciendo, no, es que no es Jesucristo, es su vecino de Portal. Claro. ¿Cómo llegó a hacerse esa película? Pues gracias a un Beatle, gracias a George Harrison, porque el productor de la peli, 2 días antes, por lo que sea, le dio por leerse el guión y dijo, esto no se puede hacer. Dijo la frase más blasfema de toda la película, que es, no voy a producir una película que se meta con el jodido Jesucristo. El fucking, que sabéis que... El fucking Jesucristo. Funciona muy bien. Y dijo, no se hace. ¿Pero qué haces, bro? Vamos a hacer una peli del fucking Jesus. El fucking Jesus me gusta mucho como el título alternativo de la peli. Y entonces George Harrison dijo... Eric Idle, que era muy amigo de los Beatles y los Monty Python tenían una relación bastante estrecha, necesitaba el dinero, y George Harrison, que era muy fan de los Beatles... De los Beatles y de los Monty. O sea, de los Beatles. De los Beatles en esa época menos, porque ya se habían separado. Yo te diría que era más fan de los Monty Python que de los Beatles. Perdón por el lapsus. George Harrison dijo, es que quiero que se haga la película. Y de hecho, dice los Monty Python que es la entrada más cara que se ha pagado por una película, porque él hipotecó su casa y su oficina, y son 5 millones de libras, me parece, para que se pudiera hacer la película. Y luego los Monty Python le sacaron la película en un cameo, sale 5 segundos, creo, y le doblaron la voz. Para que no se le reconociera. No, porque hace un saludo, no se escuchó bien, y le tuvieron que doblar uno de ellos la voz. O sea, es un sketch maravilloso. O sea, tienes a un Beatle en la película y no le dejas ni hablar. No sale ni en los créditos. Ni cantar nada. Es el dueño del monte donde se hace el discurso de las bienaventuranzas. Anda, mira, señor Papadopoulos. Ahora mucha gente esta tarde va a ver la película, lo va a parar. Es que lo bueno del libro es que luego vuelves a ver la película con nuevos datos y te hace mucha más ilusión. Pero ni siquiera es uno de los que dice ¡Catarizotas! No, hace un saludo, hello y tal, y le tienen que doblar porque se oyó fatal. ¿Cómo fue el rodaje en general? Pues muy bueno, porque venían de uno muy malo. Venían de Los Caballeros de la Mesa Cuadrada, que habían pasado un frío de la leche. El actor protagonista estaba alcoholizado, no se sabían los diálogos. Y se fueron al desierto a grabar. ¿A qué desierto? Se fueron a Túnez, perdón. Túnez. La zona donde se grabó La Guerra de las Galaxias. ¿Sí? Y estaban encantados porque hacía calor. Y el protagonista, Graham Chapman, había dejado el alcohol para hacer la película, con lo cual el rodaje pero solo para hacer la película. Solo para hacer la película. Y porque estaba en el desierto y tampoco... Porque si no hubiera sido la bebida de Brian. Ellos cuentan que era la mejor experiencia en la escritura del guión, que se fueron a Bahamas a reescribirlo, tampoco eran idiotas. Jolín. Y luego el rodaje, creo que fue como el punto ya final de lo mejor de los Monty Python, y a partir de ahí ya todo cuesta abajo. Bueno, claro, eso te iba a decir, estaban en lo más alto, ¿no? Cuando la vida de Brian, habían hecho ya Hollywood también, ¿no? Estaban, ya estaban empezando a pelearse porque había ya disensiones en el grupo y tal, pero eso fue como el canto del cisne. Hicieron esa película, lo reventaron. La siguiente ya fue un poquito ya cuesta abajo, pero esto fue el top. Además, la que se organizó después, o sea, que es que les puso... La siguiente fue El sentido de la vida, que vendieron con un poema solo, que está en el libro. A mí me mola. Mi sentido de la vida me gusta mucho, pero es una peli de sketches. Es más película La vida de Brian. Oye, ¿qué tal funcionó La vida de Brian en cines? Funcionó estupendamente porque hicieron una publicidad gratuita espectacular. Es decir, monjas con pancartas en las calles, judíos quejándose, era como la campaña publicitaria perfecta. En el año 81. O sea, en España todavía había mucho. En España veníamos de un golpe de Estado fallido, se acababa de secuestrar la película de Pilar Miró, El crimen de Cuenca, El destape, era el momento perfecto para estrenar La vida de Brian. Si se estrenara ahora, a lo mejor Abogados Cristianos se gasta por fin todo su dinero. Sí. Podría ser. Y por fin y por fin bajan la persiana. Claro. ¿Cómo escribían, lo sabes?
Sí, escribían. Era una comuna, era muy peculiar. Escribían por grupos, los 2 de Oxford con los 2 de Cambridge, y luego había alguno por ahí que escribía suelto, pero escribían por parejas y lo escribían todo en casa, se juntaban, lo tiraban todo, se ponían ellos ahí a parir entre ellos. O sea, eran muy exigentes con su trabajo. Era improvisación cero, no como hemos visto antes. Muy de guionistas, era un curro muy guay porque ellos controlaban todo el proceso creativo. Escribían, se rehacían sus propios sketches, los dirigían y luego los interpretaban, con lo cual era, para la gente que nos dedicamos a esto, es fantástico. ¿Y no había alguien que tuviera más peso? Porque es muy difícil escribir entre 4 sin que haya alguien que tome las decisiones, y te lo digo mirándote a los ojos porque tú las tomabas en su día, es decir, tú eras el que decía, esto sí. No, eso me ha flipado mucho porque... No estaba John Cleese diciendo... John Cleese era el más tocapelotas y era como el jefe oficial del grupo. Claro. Y él quería ser Brian, por ejemplo, la vida de Brian, y el resto le dijeron, mira, no te flipes. Pero no, eran bastante consensuado todo, era todo en votaciones. No hubo conflicto en ninguna escena de yo esto no lo veo, yo esto por aquí no, nada de eso. Conflictos ahí había siempre porque ellos estaban, o sea, eran un grupo que discutía bastante, de hecho se separaron por eso, porque cada uno además tenía un tipo de humor distinto, había gente que hacía humor más físico, otra gente hacía humor más de juego de palabras y tal, pero se complementaban perfectamente hasta que se dejaron de complementar, claro, y ahora están a hostias por Twitter, es muy gracioso verles ahora. Sí, me interesa eso. Pero bueno, hicieron la despedida esta en el Festival de Aspen, ¿no? Que fue súper divertida porque uno tiró sin querer lo que supuestamente eran las cenizas. El mejor sketch póstumo de la historia. Pero no sabía que ahora se llevaban mal. Se llevaban muy mal. Por un tema de pasta y por un tema también... ¿Pero quiénes son? ¿Quedan vivos? John Cleese y Eric Idle son los que están un poquito a hostias por... Bueno, pero que eran los que más se conocían en la época, ¿no? Sí. Yo creo... Eric Idle, que es el que canta Always Look at the Bride. Sí, ¿no? que la tuvo que volver a grabar porque la grabaron y vieron que la canción era como demasiado seria y en Túnez cogieron una habitación de hotel, la llenaron de colchones, la insonorizaron y volvió a grabar la canción con la voz esta peculiar que sale al final de la película como más pilla porque la habían grabado como muy seria. Sí. Pero entonces, ¿por qué están peleados? ¿Por qué? Hay un tema de dinero ahí, de pasta, porque sí, los hijos de 2 de ellos están con las cuentas del grupo y hay un tema de derechos ahí, que hay bastante pasta. Y están entre ellos ahí. Pero cuando dices que se meten entre ellos en Twitter, son ingeniosos, por lo menos. Sí, de hecho, John Cleese, el mejor chiste que he escuchado de los Monty Python últimamente es uno que alguien le preguntó por Twitter: ¿hay alguna posibilidad de que se junten los Monty Python? Dice, sí, claro, 2 muertes y ya está. Y nos juntamos. El chiste perfecto. Y no nos va a quedar otra. Sí. Bueno, de hecho, no se juntaron también para dar unos conciertos, actuaciones en Estados Unidos. Se juntaron para hacer actuaciones por pasta, que ahí ya se notaba que había ¿Cuántos quedaban vivos entonces? Eran 5, quedaban... La última vez que faltaban 2. Faltaban ya 2. Sí. Y ya los títulos de sus shows son, pues eso, nos falta uno, el último show que vas a ver con todos vivos. This is for the money. Sí. This is for the money. En la carrera posterior, tú que eres un fan de ellos, ¿con quién te quedarías? Porque Eric Idle luego hizo también musicales en Broadway, hizo eso de Spamalot, me acuerdo. Sí. Y mucha peli ochentera. Mucha peli ochentera, sí, mucha peli de semiterror, de estas que hacían, ¿no? Pero John Cleese, por ejemplo, hizo el pez llamado Wanda y no mucho más, ¿no? No, John Cleese, con el talentazo que tiene, es verdad que ha hecho poquita cosa. Yo, como guionista, me quedo con John Cleese porque es el que más talento tenía de todos, indudablemente. Pero así como salvaje y como chungo y como punky, que a mí me gusta más, Terry Gilliam me parece espectacular, que es el que hacía las animaciones, que era el miembro americano del grupo. Creo que era el que le daba un punto ahí salvaje a los Monty Python que le hacía falta porque eran todo como muy ingleses. Mucho Lord, mucho tea. Sí. Pero John Cleese es el que habló en el funeral de Graham, el que murió, ¿no? De Graham Chapman. El de ser el primero que dice la palabra fuck. De Graham Chapman también fue muy gracioso. No, es un sketch. O sea, aprovecharon la muerte de su compañero para hacer un sketch, que eso me parece maravilloso. El mejor homenaje de la historia. Sí, pero que el tío vendió la exclusiva de que ya me he curado, ya no tengo cirrosis, creo que murió de cirrosis o algo así, ¿no? De cirrosis. Ya me he curado y tal, y entonces pidió toda la pasta para su familia. O sea, le salió el negocio redondo, luego va y se muere y luego encima hacen este sketch maravilloso, ¿no? Es verdad lo que dices, que John Cleese es que era el más gracioso por sí mismo, ¿no? Que era un tío que solamente abriendo la boca. De hecho, el grupo existe por John Cleese, porque John Cleese, ellos habían trabajado juntos en programas, pero no todos juntos, habían trabajado en distintos programas. Y John Cleese es el que decide, con Graham Chapman, que eran compañeros, decir, hostia, llama a estos tíos que vamos a hacer un programa y le contratan a John Cleese para hacer el programa de la BBC de Monty Python.
Y él es el que reunió al grupo y él es el que tenía como más ascendente en el grupo porque era el tío con más talento. Y el más alto. Y el más alto, bastante más alto. Y el que andaba mejor en los sketches. Sí. Ese sketch es maravilloso. Ese sketch es para los andares. De los andares. Ridículos. Es una estupidez, pero es muy gracioso. Es muy gracioso. Es que tenían una parte de humor físico, de slapstick, y que funcionaba también muy... Es que eran perfectos por eso, porque tenían distintos tipos de humor a la vez y ninguno pisaba al otro. Es decir, podías tener un chiste súper salvaje y luego de repente un chiste de filósofos y luego un tío andando ridículamente, un tío dándose con un pez a otro en la cara. O sea que era una mezcla perfecta y consiguieron que sublimar todo eso y hacer un espectáculo loquísimo que la gente lo viera, que es lo más... Hay una actividad que os recomiendo para el sábado por la tarde, si tenéis un rato, es aparte de ver la vida de Brian, es poned en YouTube Monty Python y os podéis pasar horas y horas uno detrás de otro. Oye, ¿quién pagaba estas locuras? En la peli ya sabemos que era George Harrison, pero... la BBC llegaba a un guión y decía, vamos a hacer un partido de fútbol filosófico en el que va a haber señores vagando por el campo y uno va a decir ¡Eureka! Y entonces va a coger el balón. La BBC... Sí que esa idea sobre el papel a lo mejor no funciona. Claro, yo leo eso y digo, a ver, vamos a dar una vuelta a esto, ¿no? Se te ha ido un poco. La BBC fueron muy respetuosos y además les ayudaron bastante porque mantuvieron el programa a pesar de que al principio no funcionaba muy bien, obviamente, porque nadie entendía nada. Había señoras que iban de público al Flying Circus pensando que iban a un programa de circo. Y claro... los primeros programas ni ellos sabían que iba a funcionar, no entendían nada. Claro. Y una tele pública, afortunadamente, apostó por ese tipo de contenidos y decir, es que esto funciona porque esto es... Y además ellos no tenían ninguna cortapisa en la BBC para hacer lo que les diera la gana. Es decir, de hecho, tenían un director, pero era un amigo suyo, con lo cual... era barra libre y yo creo que es tan fantástico el programa por eso, porque les permitieron desarrollar todas sus inquietudes. O sea, me estás diciendo que en una tele pública se puede hacer un programa... Estoy haciendo apología. Se puede hacer un programa arriesgado. Ahora, ¿no? Ahora están un poco abiertos a programas. Si el primer día te va mal, a lo mejor ya no pasas de ese y se día, puede entonces poner dinero... mantenerlo una par de temporadas. Se puede poner dinero y mantener a ver qué pasa, a ver si la gente se acostumbra. Y que luego se haga mundialmente famoso y sea prestigioso. Pero ¿cómo va a poder ser eso, Javier? No me jodas, hombre. Por favor. ¿Qué dices, tío? Oye, claro, lo has escrito, supongo, leyendo relatos de ellos, de cómo fue el rodaje. Y es una locura, porque ¿coinciden los relatos? No coincide ninguno. Bueno, de hecho, en el libro hay momentos de incluso cómo sale la vida de Brian, cómo se gesta. Cada uno tiene una versión completamente distinta. Supongo que entre el alcohol, el momento, que cada uno se quiere, y los egos, que cada uno se quiere poner la medalla. Claro. Ha sido complicado, porque yo intentaba a veces... explicarlo de verdad, es decir, buscar todas las versiones, y es que hay algunas que no coinciden nada. Otras sí, están, pero en su autobiografía, que está editada en España, es muy peculiar porque son entrevistas separadas y el mismo hecho, es como Rasomón, cada uno lo cuenta a su manera, ¿no? Sí. Pero bueno, yo he intentado contar todo lo que se podía contar y decir, hostia, mira, este piensa esto y este otro. Yeah. Pero en principio... tienen épocas más claras que otras. El principio lo tienen todo bastante claro. Cuando empiezan a separarse ya empieza a decir cada uno la razón por la que se separó del otro, como los Beatles. Sí. Fíjate, antes conversando con este hombre, con David Walliams, yo le he mencionado a los Monty Python y ha dicho los Monty Python son los Beatles de la comedia. Totalmente. Sí, de hecho se habla bastante. Es curioso porque cuando se separaron los Beatles, esa misma semana se estrenó Flying Circus. Ah, sí. Y los Beatles siempre han considerado a los Monty Python sus herederos naturales en el mundo de la comedia. Hacían lo mismo que ellos hicieron en la música, romper con todas las convenciones y hacer algo completamente distinto. Pero del mismo modo que luego los Beatles están en todo lo que hemos escuchado en los 40 o 50 años posteriores, ¿dónde ves tú a los Monty Python en la comedia de ahora? Pues en Los Chanantes, por ejemplo. Sí. Además tienen esa misma estructura de trabajo también que es muy parecida. Un grupo de cómicos, Famino y Cansado, claro. Capusotto en Argentina, Saturday Night Live en Estados Unidos. Hay un montón de gente que ha bebido de los Monty Python. ¿Y tú en Leitmotiv nunca tuviste la tentación de hacer sketches, de hacer algo más parecido al Flying Circus? Hicimos muchas cosas. En los monólogos hacíamos muchos sketches, hicimos incluso teatro en vivo, hicimos todo lo que nos dejaron. Y se hicieron cosas también de personajes que salían al sofá. Andreu se hizo monólogos disfrazado de Groucho Marx. Bueno, Andreu cuesta mucho que se disfrace, ¿eh? Cuesta poco que se disfrace. No, cuesta poco. Sí, cuesta poco. Hicimos todo lo que nos dejaron. Eso te iba a decir, lo que os dejaron. Porque teníamos uno de Franco maravilloso que no se llegó a hacer, que algún día lo publicaremos. Ahora igual en RTV. Bueno, ahora es el momento. Vamos a ver, Javier. O sea, no me puedes soltar esto cuando me quedan 30 segundos. Es un clickbait, ¿me volvéis a llamar y os lo cuento? Vale. Yo recuerdo que hace años teníamos un programa con Corbacho en Telecinco y teníamos un sketch maravilloso con el rey de entonces, el Juan Car,
y no se pudo. Os dejo el titular. Era Manolo Solo y Darío Adanti haciendo distintas épocas de Franco. Y acababan cantando. Darío Adanti. Sí, y acababa cantando Franco, el personaje, no el de verdad, porque ya estaba no estaba ya para cantar. Acababa cantando Always Look at the Right Side of Life. Pues no sé quién pudo prohibir eso en Telefónica. A ver, pues quién puede ser. Ya se me ocurre uno. Javier Durán, que copresenta el podcast Vagos y Maleantes, y acaba de publicar ¿Qué han hecho los Monty Python por nosotros? En Plataforma Editorial, que por cierto es una alegoría del chiste famoso de que han hecho los romanos por lo menos. Claro. El famoso chiste. Gracias, Javier. Suerte con a vosotros. Hasta luego ya vosotros. Per Aznar, Jun Barrera, Marina Lobo. Gracias. Pasa buen fin de Charles. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.